Ahí está. Damos inicio entonces al curso de antropología y le vamos a dar seguimiento a la guía 6, aperturando también la guía número 7. Entonces, ¿se recuerdan? Una vez más les explicaba, estamos hablando de la cultura sutujil. ¿Se recuerdan? Pues vimos parte de las características de esta cultura y dentro de las características de esta cultura, vea primero los sutujiles, el área o la ubicación geográfica de los sutujiles es a orillas del lago de Atitlán, ¿sí? Es decir, en el departamento de Sololá es donde se está ubicando esta cultura. Recuerden, pues vimos algunas características en cuanto a la forma de vida, por eso yo les explicaba desde un inicio cuando aperturamos las etnias o culturas mayoritarias en Guatemala, vimos que eran 5 y se llama, en el caso del Lingual les llama Altiplano Cultura Maya Viva, porque obviamente estas están presentes, su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones es parte del diario vivir en la región. Si se recuerdan, hemos estado viendo, aquí está, hemos estado viendo la tabla de los departamentos y municipios que abarca cada una de las etnias o de las culturas. Y en este caso, miren, solo estamos hablando de 2 departamentos. El departamento de Sololá en su mayoría, y vea, dice San Lucas Tolimán, San Pedro La Laguna, y Santiago La Laguna. Son 3 pueblos del departamento de Sololá. En el caso de Suchitepeques, es un municipio conocido como Chicacao, el que tiene a la cultura sutujil. Entonces, si se da cuenta, y mire, dice, alrededor de 80,000 personas hablan el idioma sutujil. Recuérdese que vimos que estos son idiomas que pertenecen a la rama del idioma quiché. Entonces, en primer lugar, el área geográfica predominante es el departamento de Sololá, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan? Hablamos entonces de la ubicación geográfica, ya vimos entonces que es el departamento de Sololá, parte de Suchitepeques, pero es muy pequeña la zona porque solo estamos hablando de un municipio del departamento de Suchitepeques. De igual manera, dice, vea, ¿se recuerdan? Pues que hablamos de que estos grupos étnicos son descendientes de la civilización maya. Entonces, cada una de estas etnias tuvo un punto clave o tuvo un centro para poderse desarrollar. Entonces, en este caso está hablando, mire, dice, según las crónicas, sutujiles establecieron su capital en Chillán, cuya palabra equivalente en nahual es Atitlán, que significa cerca del agua. Entonces, ellos tuvieron un punto geográfico específico al cual se le conoció como Chía, y ahí también ellos edificaron un sitio arqueológico conocido como Chuitinamit, y este dice, ubicado sobre un cerro en los alrededores del lago, es considerado como la antigua capital Chía. Entonces, aquí hay partes del contexto cultural de los sutujiles, y como ya les expliqué, pues las culturas indígenas en Guatemala se dedican a la agricultura, a lo que es la elaboración de artesanías en su diversa clasificación, y en este caso vimos que su idioma es un idioma de la rama quiché, y de igual manera, pues una vez más la referencia de que acá tenemos algunos videos, que esto lo estuvimos viendo la semana pasada, y aquí tenemos link de lectura para conocer parte del pasado de la cultura sutujil. Vamos a irnos a otra cultura, que en este caso la vamos a encontrar en la guía número 7 y vamos a adelantar contenido, que sería la cultura Ixil. El idioma Ixil no es muy hablado, no es muy común, de hecho es una comunidad lingüística la que vemos específicamente en Guatemala, en donde se domina el idioma Ixil, a diferencia del cachiquel, del quiché, del sutujil. Yo les expliqué pues que las personas por diversas causas o necesidades han tenido que emigrar de un departamento a otro, y pues cuando vemos que, por ejemplo, en su comunidad donde usted vive hay alguna familia, alguna persona que domina algún idioma, esa no corresponde a una comunidad lingüística. Se le llama comunidad lingüística a un área geográfica en donde la mayoría de habitantes o todos sus habitantes dominan el mismo idioma. Ahí ya se constituye una comunidad lingüística. Entonces, en el caso de la cultura Ixil o de la etnia Ixil, dice región Ixil se ubica entre la ramificación de los Cuchumatanes hacia el sur y la Sierra de Chamá hacia el norte. Está situada entre Petén y el altiplano de Guatemala, por lo que varias rutas comerciales pasaron por su territorio, recibiendo influencias culturales que se manifiestan
en estelas lisas, glifos en cerámica. La evidencia etnohistórica en relación a una conquista quiché sobre los Ichiles es bastante escasa y se limita a asociarla con la conquista de territorios vecinos como Zacapulas y Aguacatán. El área geográfica, voy a bajar acá y vamos a ver lo siguiente. Mire pues, se da cuenta, no hay mucha información de la cultura Ichil. ¿Por qué razón? En primer lugar, como ya les expliqué, a diferencia de la cultura quiché, de los cachiqueles, que en su mayoría abarcan muchos departamentos, ya lo vimos, por ejemplo, nosotros Chimaltenango somos parte de la etnia cachiquel, los ichiles no. Ya ves, dice, el idioma Ichil es parte del grupo de idiomas conformados por el Ichil, Aguacateco, Mam y Tactiteco. Es muy particular dado que cada municipio se constituye en una variante dialectal, es decir, que registra 3 variantes bien marcadas, pues se habla en Chajul, Cotzal y Nevaj. Estos municipios, Chajul, Cotzal y Nevaj, son del departamento de Quiché. Entonces, la cultura Ichil está ubicada en el departamento de Quiché y las comunidades lingüísticas que podemos hacer referencia del idioma Ichil son Chajul, Cotzal y Nevaj. ¿Sí? Ahí sí tenemos comunidades lingüísticas. Dice, el Ichil utiliza 37 signos gráficos, siendo uno de los idiomas de Guatemala que más grafemas registra. La población que actualmente habla idioma Ichil es aproximadamente, mire, 71,000 habitantes de todo el territorio nacional. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? De que estas etnias, estamos hablando de la etnia cachiquel, quiché, los sutujiles, los ichiles y los mam. De 22 grupos étnicos sobresalientes de la cultura maya, 5 son los más predominantes, que son los que estamos estudiando. Lo repito, cachiqueles, quichés, sutujiles, ichiles y mam son los más predominantes. Los demás, claro que existen, porque por eso hablamos de que la ley reconoce 4 culturas, entre ellas garífuna, xinca, mestizos o ladinos y el área maya. Dentro del área maya tenemos 22 grupos étnicos, pero ya les mencioné que solo son estos 5 los más sobresalientes. Entonces, en este caso no hay mayor extensión territorial y por eso yo les explicaba que en el caso, por ejemplo, en el idioma oficial de Guatemala es el español y es regido a través de la Real Academia Española, pero en el caso de los idiomas maternos o idiomas mayas es la escuela de idiomas mayas en Guatemala, la que tiene como que la base de la estructura gramatical. Tienen ellos que crear diccionarios o material bibliográfico para la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas maternos. Entonces vemos que no es una gran extensión territorial. En el caso vimos anteriormente los sutujiles, dijimos que es Sololá, y si se dan cuenta de Sololá, solo son 3 poblados del departamento de Sololá, y en el caso de Suchitepeque es un municipio del departamento. Entonces la cultura sutujil está bien cerrada. Y en este caso, los ichiles aún más, porque estamos hablando de 3 municipios del departamento del Quiché. Y en este caso, aún son 3 municipios, estamos hablando de que son 71,000, una estadística promedio de personas que hablan el idioma ichil. Dice, entonces, vea, dice, el idioma Ichil es parte del grupo de idiomas conformado por el Ichil, Aguacateco, Mam y Tactiteco. Vamos a entrar en la guía 8 a analizar algo de la cultura Mam. Entonces dice, vea, dice, es de la rama del Aguacateco, Mam y Tactiteco. Es muy particular, dado que cada municipio se constituye en una variante dialectal. Esto ya lo vimos y se habla en Chajul, Cotzal y Nevaj, ¿sí? Ahora vamos a regresar acá a lo que estábamos viendo del contexto histórico de la cultura Ichil. Entonces, ya vimos entonces que está en la ramificación de los Cuchumatanes hacia el sur y a la sierra de Chamá hacia el norte. Está situada entre Petén y el altiplano de Guatemala, pero ya vimos que en su mayoría está concentrado en el departamento del Quiché. La evidencia etnohistórica en relación a una conquista quiché sobre los ichiles es bastante escasa y se limita a asociarla a la conquista de territorios vecinos como Zacapulas y Aguacatán.
En el área ocupada por los Ichiles se han registrado 20 sitios arqueológicos que tienen en común una distribución arquitectónica peculiar. Recuerden que en el caso de Guatemala se hace un registro de 5.000 sitios arqueológicos en todo el territorio nacional. Pero algo muy importante que tenemos que recordar de esto es que recuérdese que no todos los sitios arqueológicos tienen una constante en cuanto a lo que es la visita de estos. ¿Por qué razón? Por el aspecto de la ubicación geográfica, la accesibilidad o los recursos que estos poseen. Por eso es que no es como común visitarlos. Usted diga, bueno, ¿dónde están los 5.000, verdad? No es tan común mencionar o hacer la lista de los 5.000. De repente y es una zona de un altar, han encontrado una estela, una que otra ruina y no han sido descubiertos por su ubicación, porque no hay algunos que no promueve por el hecho de que son muy escasos en cuanto a su accesibilidad. Entonces, por eso dice 20 sitios arqueológicos que tienen en común una distribución arquitectónica peculiar. En la región Ixil persistieron sus características locales hasta la llegada de los españoles, a quienes se enfrentaron en sangrientas batallas. Actualmente esta región abarca los municipios de, una vez más, San Juan Cotzal, Santa María Nevaj y Chajul, que ya los vimos abajo, en el departamento de Quiché, que ya se los expliqué. La zona de Ixil se distingue por sus montañas de impresionante belleza. La vocación de los suelos es forestal, sin embargo, la necesidad de obtener alimentos ha provocado una explotación agrícola orientada al autoconsumo. ¿Qué quiere decir? Que ellos siembran para su sustento, no para comercializar. Dice, de esa manera, la agricultura es una de las principales actividades económicas de la región, sobresaliendo los cultivos de maíz, frijol, frutas, café y hortalizas. La actividad pecuaria se limita a la producción de especies menores, aunque cabe mencionar el interés por la producción de miel de abeja. ¿Se recuerdan? Pues que yo les expliqué, ¿verdad? Que en su mayoría las culturas indígenas son agrícolas o son artesanales, ¿sí? Entonces, en este caso, por subsistencia, esta cultura es agrícola, pero ya por un tema económico, ve aquí, entonces ya viene la producción de la miel de abeja, eso es conocido como la agricultura. Entonces dice, en relación a las artesanías destaca el trabajo de jarcía y los tejidos. Se ha incrementado la elaboración de morrales, gorras y otros productos en la técnica del ganchillo. También existe producción de artículos de fibras de maguey, como redes y lazos. En Chajul se elaboran canastos de caña, sombreros y muebles de mimbre. Entonces también recuerde que algo muy importante es, si bien recuerda, en el curso de geografía estuvimos analizando las 8 regiones y recuérdese que cada departamento y su gente se convierte en artesanal, sí, pero también depende de los productos agrícolas que ellos pueden producir. Entonces, en base a la fertilidad de sus tierras y al recurso natural, es que ellos entonces pueden tener un medio de producción artesanal. Entonces, en este caso, mire, García, elaboración de productos, dice, como morrales, gorras, dice, se elaboran canastos, dice, sombreros y muebles de mimbre. Entonces, obviamente, su producción en cuanto a sus tierras fértiles es porque ellos tienen estos recursos. Dice, en relación a la indumentaria, el huipil de las mujeres de Nevaj es de fondo blanco con diseños brocados que incluye figuras antropomorfas y zoomorfas. Según algunos investigadores, el huipil es como un libro donde se narra con figuras tejidas la historia de la tradición oral. Y recuérdese que esto sí es algo bien común, ¿verdad? Para los que pues portan traje típico o conocen más a fondo de esto, ustedes saben que ellos utilizan figuras, incluso los colores tienen un significado para ellos, ¿verdad? En la mayoría aparecen los colores de los 4 puntos cardinales. Y recuérdese que también no solamente la representación de los 4 puntos cardinales, sino que también para ellos
los colores del maíz, y para ellos esto tiene una referencia a su ideología en cuanto a su credo, a sus creencias, a sus dioses. Entonces ellos plasmaron figuras de animales, colocaron dentro de la elaboración de sus trajes. Ellos de una u otra manera fueron narrando la forma de vida, la lucha, la guerra o los enfrentamientos que ellos vivieron cuando se dio el enfrentamiento con los españoles. Entonces eso es lo que ellos tratan de plasmar. Hoy en día es muy escaso, lamentablemente se está perdiendo por temas de transculturación el hecho de que las mujeres conserven esta forma de elaboración artesanal, porque recuérdense que también la industria ha venido a innovar. Ahora, pues esta semana, como les comentaba, estuvimos yendo a algunos lugares, algunas aldeas, algunos caseríos de acá de Chimaltenango, y pues el día de ayer tuve la oportunidad de poder apreciar un municipio de acá de Chimaltenango en donde las mujeres estaban trabajando lo que era el tejido. Pero yo me acerqué a preguntar y me decía, este es tejido a mano, este tiene un costo de 5,000 quetzales, un ejemplo, ¿verdad? Y esto es impreso, esto no es 100% artesanal. Y el costo, le pregunté yo, 350, me dijo. Entonces, ahora pues la industria ha venido a como a innovar, a modificar, o como ya prácticamente como una fotocopiadora, ¿verdad usted? Entonces, ya se ha ido perdiendo esa forma de expresión artesanal. Sin embargo, aún siguen plasmando esa ideología, pero eso ya es como un sentido mitológico, ¿verdad? Ya ellos, pues, según sus creencias pasadas, aunque hoy en día ya vimos y yo les expliqué que son muy pocas las personas que aún conservan ciertas ideologías en el área indígena, ¿verdad? Porque aún conservan sus raíces. Ya las nuevas generaciones, la juventud, pues lo conoce, lo sabe, pero ya no como una identidad cultural, sino como parte de lo que, bueno, antes existió, ¿verdad? Entonces, es una característica cultural. Entonces, aquí vemos, dice, según algunos investigadores, el Huipil es como un libro donde se narra con figuras tejidas la historia de la tradición oral. Los cortes de las mujeres son de algodón. El color predominante es el rojo. El tocado está elaborado con una cinta ancha rematada con pompones de colores. Las prendas que destacan en el traje masculino son la faja hecha en telar de cintura con diseños brocados. Además usan un saco de tela de algodón color rojo con aplicación de listón negro delgado. En el caso de la mujer indígena es común el empleo o el uso del traje, independientemente de que sea artesanal o sea industrial, eso es algo independiente. Pero en el caso del hombre, el hombre ha perdido el uso del traje indígena. De hecho, en la zona del altiplano, si usted visita allá, los hombres mayores, le decía yo, ellos sí portan su traje típico y son incluso tipo falda. Su delantal corto, pero eso ya no es bien visto. Ahora ya es señalado, y por las nuevas ideologías y géneros hoy en día, las nuevas tendencias de moda y todo eso ha hecho que todos estos valores culturales se vayan perdiendo. Un hombre, un joven, no va a ser común que usted vea a un joven portando un traje típico, obviamente que sea una tipo falda, ¿verdad? O tipo sotana, eso ya no va a ser normal. Entonces, en el caso del traje típico masculino, se ha ido perdiendo por ideologías culturales. No es muy común y pues esto ha hecho de una u otra manera que la identidad cultural pues obviamente vaya desapareciendo. Dice, las prendas que destacan en el traje masculino, bueno, ya lo vimos. Y dice, actualmente la tela y los diseños de los huipiles se usan para confeccionar manteles, cojines, cubrecamas, cartapacios, agendas, etcétera. ¿Se da cuenta? O sea, ahora ya las nuevas modas, ¿verdad? Las nuevas formas de empleo de algo que para un contexto histórico fue algo de identidad cultural. Obviamente se está perdiendo el valor y el aprecio a lo que es el traje indígena. Y pues aquí ya vimos de dónde viene el idioma Aishil, y vea, dice, ya vimos que es parte de lo que es la rama del aguacateco, del mam y del tactiteco. De ahí viene el idioma Aishil, entre los puntos que ya mencionamos anteriormente, y vimos que aún así sean 3 municipios del departamento del Quiché, estamos hablando de 71,000 habitantes en todo el territorio nacional, que
que dominan este idioma. Como ya les expliqué, hay programas. La Academia de Lenguas Mayas en Guatemala tiene programas. Se me falta el nombre de la institución, de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde ellos enseñan los idiomas maternos. Ahorita lo voy a recordar y se los voy a comentar. Ellos tienen que tener programas de enseñanza de idiomas maternos para que no se pierdan, para que se mantenga. Yo les decía, esta semana tuve la experiencia de visitar diferentes comunidades y llegamos a una comunidad en donde solo hablan en idioma cachiquel. Por supuesto, yo no les entendí nada, ¿verdad? Pero iba acompañada, mi compañera sí domina el idioma y pues se comunicó con ellos a través del idioma y bonito, ¿verdad? Ustedes, porque yo escuché entre las personas que hablaban el idioma que una otra palabra estaba incursionando en el español, entonces más o menos logré entender, pero en su mayoría era cachiquel, entonces yo no lo logro comprender, pero por eso es que está a través del Ministerio de Cultura y Deportes el fomento de la cultura en Guatemala, la Casa de Cultura, la creación y apertura de instituciones que puedan fomentar la conservación de idiomas, de trajes típicos, de costumbres, de tradiciones que puedan fomentar la identidad cultural y que estas, porque vemos de 22, imagínense, 22 grupos étnicos, son 5 los mayoritarios y de estos 5 están en peligro de extinción. ¿Qué está pasando entonces con los 17 de las 17 etnias restantes? Estas obviamente, algunas ya desaparecieron, una que otra persona aún es parte de esa etnia. Entonces, lo que se busca es que recordemos, esto es parte del atractivo turístico que posee Guatemala y que se tiene que conservar. ¿Qué pasa si llega algún momento en donde se pierde la identidad cultural? Guatemala no va a tener nada que ofrecer, porque Guatemala, el principal atractivo, el turista extranjero viene por su gente, viene por su cultura, por sus idiomas, por sus trajes, por sus artesanías, pero si nosotros no fomentamos y conservamos, obviamente en un par de años vamos a perder este atractivo turístico, y por eso la ley habla del fomento y la identidad de las comunidades indígenas en Guatemala. Eso se los hablé, que está la base constitucional a partir del artículo 66 de la Constitución Política de la República, habla del fomento y obligación como parte del Estado para la protección de las comunidades indígenas en Guatemala. Entonces, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden que esta es la introducción, concluimos ya la guía 6. Aparece el link para que ustedes puedan leer y ampliar un poquito más el conocimiento de la cultura Sutujil. Y aquí entramos a la cultura Ixil. De igual manera, en esta guía, que ya es la número 7, tenemos algunos videos y material de lectura para que podamos conocer un poquito más. De hecho, mucha información sobre las culturas indígenas en Guatemala en internet no hay. O sea, lo poco que usted puede ver, conocer, es lo que estamos tomando como base. Yo les he explicado que libros de cultura guatemalteca no hay, son muy pocos, y lo poco que tenemos, pues obviamente lo tenemos que explotar, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy.